Hola a todos y todas, bienvenidos. Hoy presentaremos los resultados del estudio Suma al Trabajo del año 2025, estudio que se lleva realizando hace 15 años. Para ver estos resultados estamos acompañados de don Jorge Sangüesa. Él es vicerrector de vinculación con el medio, y también está Patricio Polizzi, director general de Visión Humana. ¿Qué queremos hoy? Contarles la importancia de este estudio, ya que ayuda a las empresas a tomar decisiones, ayuda a las empresas a tener evidencia para tomar decisiones, y esa evidencia, lo más importante desde nuestro punto de vista, es que es información de los mismos trabajadores. Generalmente tenemos información de estudio, información de gerencias, distintos planes estratégicos, pero esta información es desde los trabajadores, entonces nos ayuda a tomar decisiones considerando evidencia científica. También esto nos ayuda porque el mundo del trabajo está constantemente cambiando. ¿Qué significa eso? Que hay que estar monitoreándolo permanentemente, y nosotros como IST, en conjunto con Visión Humana, hace 3 años que estamos en eso, dando los resultados a nuestras empresas adherentes, compartiendo estos resultados con otras empresas y también con las autoridades, para que tengamos información y así contribuir al país a la mejor toma de decisiones, a la mejor gestión, y para que tengamos empresas más seguras, saludables y sostenibles. Queremos también contarles que todas nuestras empresas y todos los que están aquí presentes podrán tener acceso a este estudio al Suma al Trabajo. No me he presentado, mi nombre es Marcela Wilson, soy gerente de asuntos corporativos de IST, y quiero dar la bienvenida y dejar con ustedes a Patricio para que nos cuente más detalles de este informe tan interesante. Mira, antes que eso, Marcela, agradeciendo la invitación y agradeciendo a todos quienes nos acompañan, yo quiero contar que este estudio en sus orígenes fue desarrollado por la consultora Visión Humana, y por allá por el 2016, 17, por ahí, lo tomamos en la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, y pudimos trabajar junto a Visión Humana profundizando qué era lo que estaba pasando con la perspectiva subjetiva en el trabajo. Y nos dio luces muy interesantes, y para mí es una gran satisfacción que ustedes como IST hayan tomado el estudio y hayan seguido trabajando con Visión Humana, porque los cambios que está viviendo el mundo del trabajo, tú ya lo decías, son tan fuertes, tan grandes, tan veloces, que la única posibilidad que tenemos de poder ir palpando cómo esos cambios impactan la subjetividad, el modo en cómo las personas vivimos y nos relacionamos con el trabajo, tiene que ver con estos sistemas, estos monitoreos, estos estudios, estas encuestas, que lo que hacen es permitirnos una mirada en profundidad de aquello que pasa en el trabajo. Yo creo que eso es lo más valioso, y vamos a ver que los resultados que entrega este año el Suma al Trabajo nos abre grandes interrogantes y sobre todo grandes desafíos para poder afrontar a todos quienes tenemos algo que decidir en torno al mundo del trabajo. Gracias, Jorge. Y efectivamente, hace 15 años que se realizó con UAI, ahora estamos trabajando en conjunto, y el sentido de esto es darle a nuestras empresas adherentes y trabajar en conjunto con ellas con datos, pero también darle a la comunidad y al país en general datos e información para tomar decisiones, tal como decía Jorge. Resultados muy interesantes porque hablamos de inteligencia artificial, un tema que viene hace 1 año y medio y ya tenemos data para compartir con ustedes. Hablamos de bienestar, hablamos de la satisfacción laboral de acuerdo a cada una de las edades, y un cúmulo de información que Patricio nos va a presentar ahora. Así que gracias, Patricio, bienvenido, gracias por estar aquí y por acompañarnos siempre en los estudios que hacemos, tanto con la Universidad Adolfo Ibáñez, que realizamos otros estudios, como el que usamos con Visión Humana respecto al Suma al Trabajo. Bueno, muchas gracias. Agradecer nuevamente el apoyo del IST en esta iniciativa. Esta es una iniciativa que nosotros como consultora queremos mucho, porque claramente nos entrega una visión, como Jorge decía, subjetiva, humana, de un tema tan determinante en la vida de las personas como es el trabajo. Gran parte del tiempo de nuestra vida la dedicamos al trabajo, por lo tanto nosotros sentimos que allí hay un ámbito en que se puede impactar de una manera tan importante en la calidad de vida de las personas y del país. Y bueno, y para hacerlo hay que hacerlo con información, ¿no? Información que el estudio de alguna u otra manera hace disponible.
desde una perspectiva subjetiva, desde los propios trabajadores, y eso yo creo que también es importante porque muchas veces las empresas tienen una mirada parcial respecto a la realidad laboral porque obviamente se concentran en lo que son sus propios trabajadores, y lo que tenemos que hacer es tener una mirada más amplia porque hay fenómenos que están ocurriendo a nivel más transversal y que claramente afectan a todos los trabajadores de distintas empresas, entendiendo obviamente los matices, y eso también es parte de lo que el estudio permite indagar. Sí, interesante porque tú nos vas a contar a qué trabajadores se hizo, en qué lugares de Chile, y también los grupos, porque a veces estudiamos ciertos grupos y acá mucho más amplio el estudio. Exacto, eso es bien importante, la cobertura que tiene, hay trabajadores de todo tipo, de distinto nivel jerárquico, que trabajan en distintos sectores, de distintas edades, por lo tanto el estudio permite también entender los matices porque claramente la vivencia del trabajo no se vive de manera similar según las distintas características de las personas que trabajan. Y estos hallazgos de las percepciones son muy interesantes desde nuestro punto de vista para trabajar con nuestras empresas adherentes y para hacer planes de cuidado, de cultura, siguiendo siempre el tema de la sostenibilidad, seguridad y trabajar en culturas de cuidado. Así que agradecemos, Patricio, que nos cuentes los detalles de este estudio y seguimos conversando. Perfecto. Marcela, Jorge, revisemos los resultados, ¿les parece? Perfecto. Vamos aquí a revisar algunos resultados del estudio. Yo he hecho una selección de ahí de los principales resultados porque obviamente el estudio tiene mucha información y es importante priorizar por lo menos en este conocimiento inicial de los hallazgos que nos entrega este estudio. Primero, señalar que el estudio se viene realizando desde el año 2010. Tiene como objetivo central fundamentalmente entender cuáles son los cambios que están ocurriendo en la relación de las personas con el mundo del trabajo y los entornos laborales. Es decir, fundamentalmente se centra en entender la vivencia y la subjetividad de los trabajadores y trabajadoras en Chile. El estudio se realiza a través de encuestas. Este año encuestamos a un total de 1.183 personas que se desempeñan de manera dependiente o independiente por cuenta propia. Hay algunos datos que los vamos a mirar a nivel de toda la masa de trabajadores encuestados, otros los vamos a centralizar en aquellos que concretamente trabajan dentro de las empresas para entender también la relación y el vínculo con las organizaciones en las cuales se desempeñan. Bueno, aquí está el perfil de la muestra del estudio, fundamentalmente decir que se incluye trabajadores, trabajadoras en distintas condiciones, tanto desde el punto de vista de géneros, nivel socioeconómico, edad, sectores productivos, de tal manera de incorporar la voz lo más exhaustiva posible de los trabajadores de Chile en sus distintos perfiles, en términos de tipo de trabajo que desempeñan, sector, nivel de cargo, ¿no? Y características personales. Bueno, lo primero que vamos a revisar es un tema que hoy día está muy en boga, que entendemos que es un tema muy importante y que tiene que ver con el factor economía, ¿no? El factor de la economía, y aquí nuevamente lo vamos a recoger desde la perspectiva subjetiva. Y el primer dato que tenemos acá tiene que ver con la percepción que tienen las personas respecto de su futuro financiero. Aquí le preguntamos fundamentalmente que se clasificaran en estas tres categorías para definir, digamos, cuál es su condición de preocupación, ¿no? O de incertidumbre económica, ¿no? Estoy tranquilo de mi futuro financiero, estoy algo preocupado de mi futuro financiero, estoy muy preocupado de mi futuro financiero. Como ustedes pueden ver, solamente un 19% de los trabajadores y trabajadoras entrevistados declara estar tranquilo con su futuro financiero. El gran porcentaje, 60%, está algo preocupado y un 21% no deja de ser una cifra importante, declara estar derechamente muy preocupado de su futuro financiero. Por lo tanto, aquí vemos que la incertidumbre financiera es un tema que está presente también en la relación de los trabajadores con el mundo laboral, ¿no? Sin perjuicio de que vamos a ver más adelante, el trabajo se transforma, digamos, en el medio justamente que permite asegurar una mayor estabilidad financiera, pero en términos generales hay una preocupación importante. Bueno, esta es la tendencia que se ha visto en los últimos, en los años en que llevamos evaluando este indicador. Aquí vemos fundamentalmente el indicador más positivo. Estoy tranquilo en mi futuro financiero, como lo vimos anteriormente, solamente 19%, ha tenido una tendencia más o menos estable en los últimos años. Estoy algo preocupado por mi futuro financiero, tuvo una pequeña subida respecto al año anterior, ¿no?
y estoy muy preocupado, que podríamos decir es el indicador ácido, se ha mantenido relativamente estable, incluso ha bajado algunos puntos respecto al año anterior, pero si sumamos el porcentaje de personas que declara estar muy preocupada con lo que declara estar algo preocupada, estamos hablando de un 81%, o sea, estamos hablando de una masa importante de trabajadores y trabajadoras que viven, digamos, con esta condición de incertidumbre económica respecto al futuro, unos más críticos, otros un poquito más relativas, pero pasa a ser un tema que de alguna u otra manera impacta a la gran mayoría de los trabajadores. ¿Qué pasa con el vínculo con el trabajo? Esta parte es bien importante porque nos habla respecto a lo que representa el trabajo en la vida de las personas. Aquí lo primero que hacemos es preguntarle la importancia que tiene el trabajo en la vida de las personas. Como ustedes pueden ver ahí, el 66% de los trabajadores y trabajadoras entrevistadas declara que el trabajo es muy importante en la vida. O sea, vemos que el trabajo mantiene una relevancia importante en la vida de las personas, ¿no? Sin embargo, vemos matices en esa importancia relativa del trabajo. Como ustedes pueden ver en esta lámina, tiende a ser más importante, fíjense levemente en el caso de las mujeres respecto a los hombres, el trabajo en la vida. Fíjense lo que pasa con la edad, es bastante interesante, ¿no? El grupo etario de 30 a 44 años es el grupo que declara una importancia relativa menor del trabajo, porque quizás desde el punto de vista del ciclo de vida en el que están aparecen otros ámbitos importantes dentro del trabajo, y desde el punto de vista socioeconómico no se aprecian diferencias importantes en cuanto a la importancia relativa que se le da al trabajo en la vida. Ahora, yo creo que el gran dato en este ámbito tiene que ver con esto, la tendencia. Fíjense, desde el 2013 nosotros venimos traqueando este indicador de la centralidad que tiene el trabajo en la vida de las personas. Claramente, fíjense que en el año 2013 esto alcanzaba un 76% y estamos viendo que en el año 2025 esto alcanza un 66%, bastante estable en los últimos años, pero claramente con una diferencia importante respecto de lo que era, podríamos decir, años previos a la pandemia, ¿no? De alguna u otra manera. Por lo tanto, acá hay una tendencia bien importante, porque esto quiere decir que el trabajo sigue siendo un aspecto importante, pero está de alguna u otra manera perdiendo centralidad, ¿no? Y eso las empresas tienen que tomar nota, porque implica, creo yo, el desafío de empezar a pensar la relación con los trabajadores desde una perspectiva mucho más integral, ¿no? Si me permites, Patricio, sí. Me parece muy interesante el dato previo cuando vemos y separamos por edad los resultados, porque finalmente la población del grupo etario de 60 a 65 años es quien mayor importancia tiene el trabajo en ese momento de la vida. Claro. Estamos hablando de esta economía plateada, digamos, ¿no? Sí. Y de la necesidad de atraer a esas personas que posiblemente tienen hoy día alguna mayor dificultad para encontrar trabajo si es que no lo tienen. Y creo que ese es un dato bien relevante para las empresas respecto de cuál es la relación que están teniendo con ese grupo etario. Sí, y refleja que aquí hay un fenómeno generacional también, tal cual, ¿no? Claramente las generaciones más jóvenes, aparentemente la centralidad del trabajo no es equivalente a la centralidad que tenía para las generaciones más adultas. Entonces ahí hay que estar atento a esta tendencia. Bueno, ¿y cuál es el tipo de contribución? ¿No? La pregunta acá, ¿cuáles son los aportes que el trabajo tiene para tu bienestar y desarrollo personal? Bueno, acá se le da una serie de alternativas a las personas y en primer lugar y de manera muy marcada, como ustedes pueden ver, la principal contribución que el trabajo tiene para las personas es la seguridad económica, ¿no? 62% de los trabajadores y trabajadoras entrevistados declara que esa es la principal contribución. En segundo lugar, no menos importante, la oportunidad de crecimiento, y que podríamos relacionarlo con la que inmediatamente sigue, ¿no? Desarrollo de habilidades y competencias. Entonces, podríamos decir que en general la contribución que el trabajo hoy día tiene para las personas tiene que ver con el ámbito de la estabilidad económica y por otro lado el desarrollo. O sea, son las dos cosas, ¿no? Estabilidad y desarrollo pasan a ser elementos muy importantes. También es importante indicar aquellos aspectos que no tienen una importancia tan relevante, por ejemplo, sentido de propósito y significado, sentimiento de pertenencia a un equipo, contribución a otro, a la comunidad, relaciones sociales y apoyo. O sea, el tema de sentido, los temas relacionales, en los cuales muchas veces las empresas invierten, no pasan a ser los aspectos más importantes para la mayoría de los trabajadores. Sigue existiendo, podríamos decir, una relación bastante más instrumental, por un lado, y pensada más en términos de desarrollo individual que de integración colectiva
¿no? a un grupo o una lógica más contributiva, incluso de vincularse con una empresa que tenga una contribución importante a la comunidad. Entonces ahí hay que entender bien las prioridades. No quiere decir que los aspectos que están abajo no son importantes, sino que hay que entender las prioridades relativas que tienen para las personas. Bien, ¿qué pasa con el bienestar? En términos generales, aquí lo que nosotros hacemos en este estudio es evaluar el nivel de satisfacción que las personas declaran con aspectos que se relacionan directamente con el mundo del trabajo y otros que se relacionan de manera más indirecta. Entonces aquí tenemos los niveles de satisfacción con estos aspectos. El primer aspecto que se menciona, están ordenados ahí en términos de satisfacción en una escala de 1 a 7 como en el colegio. Aquí está el porcentaje de notas 6 y 7. Vemos que el tipo de trabajo que desempeña, solamente 47% de las personas declara estar satisfechos, y digo solamente porque estamos hablando prácticamente la mitad, digamos. Entonces creo que ahí tenemos un desafío importante. Todos los indicadores, como ustedes pueden ver, están bajo el 50%, así que hay desafíos importantes en todo, en uno más que otro. Lo vamos a ver. Estado de salud mental, 46%, su desarrollo profesional, 44%, el lugar en la empresa, 43%, y los aspectos más castigados desde el punto de vista de la satisfacción son la disponibilidad y uso del tiempo libre, 41% y 40%, ¿no? Vemos que en general, como decía, estos aspectos tienen un nivel de satisfacción bajo, menos del 50% todos. Por lo tanto aquí hay desafíos importantes, particularmente lo que tiene que ver con disponibilidad y uso de tiempo libre y el estado de la salud física. Las personas ahí están declarando, digamos, una insatisfacción importante que obviamente puede afectar el bienestar de las personas y claramente también su desempeño. Ahora, respecto de los aspectos más relacionados con el trabajo, la satisfacción con el lugar o la empresa en la que se trabaja, que era uno de los aspectos que vimos anteriormente, aquí vimos la distinción según el perfil de los trabajadores y trabajadoras entrevistados. Vemos cómo pueden apreciar ahí una pequeña diferencia entre los trabajadores hombres y mujeres. Vemos claramente ahí, desde el punto de vista de la satisfacción con el lugar de la empresa, la relación que hay con la edad, es decir, claramente los grupos más jóvenes son más críticos, significativamente más críticos respecto de su satisfacción con el lugar o empresa en la que trabajan. Y también vemos una relación bastante marcada en términos del punto de vista socioeconómico. Los grupos socioeconómicos altos tienen una diferencia, aunque no tan importante como uno tendería a pensar, respecto a los otros grupos, pero hay una diferencia en su nivel de satisfacción con el lugar o la empresa que trabaja. Respecto de otras variables, por sector, el sector primario es el sector que muestra niveles de satisfacción de sus trabajadores con el lugar o la empresa más bajos. Y en el caso de, según el nivel, el tipo de contrato que existe, claramente ahí las personas que tienen trabajo en empresa con contrato marcan una diferencia muy importante respecto de las otras dos condiciones, trabajar en empresa sin contrato o de manera independiente, donde los niveles de satisfacción con el lugar o empresa en que trabajan es significativamente más bajo, obviamente reflejando una condición un poco más precaria, digamos, de esas dos categorías, ¿no? Bueno, hacemos este análisis también donde contrastamos la evolución que ha tenido la satisfacción con el tipo de trabajo y con el lugar o empresa en la que se trabaja. Como siempre, ustedes pueden ver en toda la serie histórica de este estudio, siempre la satisfacción con el lugar o la empresa ha estado más bajo que la satisfacción con el trabajo propiamente tal que se desempeña, ¿no? Ha mantenido en algunos periodos la brecha ha sido mayor, pero siempre ha habido esa brecha. Vemos que desde el año 2015 al 2020 hay una pequeña baja. Desde el 2015 podríamos decir se mantiene más o menos estable, pero siempre entendiendo que estos son niveles bajos. Estamos hablando que solamente 43 y 47% declaran estar satisfechos con su lugar y con su tipo de trabajo respectivamente. Nuevamente estamos hablando de un porcentaje menor al 50% de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, en ambos aspectos hay desafíos, particularmente lo que tiene que ver con la relación con el lugar o la empresa en que se trabaja, ¿no? Y un aspecto que es muy importante considerar tiene que ver con la evolución que ha tenido la satisfacción con el estado de salud mental. ¿Recuerdan? Vimos el dato de este año que alcanzaba un 46%, pero lo dramático acá es ver la tendencia y donde tenemos bastante información. Fíjense que de este indicador nosotros tenemos información desde el año 2010
el 2010 era un 64%, el nivel de satisfacción con el estado de salud mental, y hoy día estamos llegando a un 46%, o sea, casi 20 puntos de diferencia. O sea, estamos hablando aquí de una tendencia a la baja muy significativa, muy preocupante, y del cual obviamente las empresas tienen que hacerse cargo, porque este es un factor que llegó para quedarse. Patricio, y en ese sentido hemos estado trabajando con Jorge y la UAI en el tema de salud mental. Jorge, ¿qué podrías comentarnos al respecto? O sea, yo creo que lamentablemente se ha cronificado, uno podría decir, la insatisfacción creciente, ¿no? Y aun cuando los saltos no son tan grandes año a año, sí, como Patricio comentaba, la tendencia es la que nos preocupa. Efectivamente, no se puede tener una organización sana, una organización saludable, tampoco una organización que se sostiene, que es capaz de mantener su proyecto en el tiempo, cuando finalmente estamos preocupados por nuestras condiciones de salud mental. Y si bien es cierto, la organización o el trabajo no necesariamente es la que provoca los problemas de salud mental, constituye un ámbito en los cuales necesariamente tenemos que ocuparnos las distintas organizaciones. Ustedes han estado trabajando con la universidad, ¿cierto?, este índice de bienestar organizacional, y eso es crítico porque constituye una medida para poder explorar, bueno, qué cosas son las que podemos hacer que están bajo nuestro control para poder incidir, ¿cierto?, en las mejores condiciones de salud mental de las personas, de nuestros colaboradores, de la organización en su conjunto. Gracias, Jorge. Interesante ir haciendo el match entre lo que vamos realizando en el día a día con el estudio. Así que, sí, este es un tema muy importante. Como yo digo, hay una tendencia, lamentablemente creo yo, nos va a acompañar por mucho tiempo como desafío. Así que muy importante lo que decía Jorge, que instituciones como ustedes estén abordando directamente este tema, porque a las empresas hay que entregar herramientas donde un tema que quizás puede parecer esquivo para muchas, y donde el apoyo que se les pueda dar es muy importante, porque tenemos un desafío que es mayor y tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar esta tendencia, porque esto claramente va a tener un impacto en el bienestar y la productividad también de los trabajadores. Antes de pasar a este buen lugar para trabajar, Patricio, quería comentarte que como IST estamos trabajando en el tema de capital cerebral y hemos incorporado todo lo que tiene que ver con neurociencia, y uno de los puntos que tú mencionabas ahí es la salud física. En neurociencia y capital cerebral trabajamos en todo lo que tiene que ver con sueño, lo que tiene que ver con relaciones, y lo vamos a ver ahora. Pero el tema de la salud física muchas veces lo dejamos de lado y queremos incorporarlo en todo el trabajo que estamos haciendo con nuestras organizaciones y con el país en general. Claro. No, me parece espectacular también. Vimos que justamente ese aspecto es uno de los aspectos donde las personas declaran menos satisfacción, digamos, justamente con el aspecto físico. Y bueno, y sabemos también que muchas veces se tiende a somatizar mucho, y por lo tanto esto que estamos viendo con respecto a la salud mental hay que verlo de manera integral, creo yo, y todas estas disciplinas, estas orientaciones y estas metodologías que abordan integralmente ese desafío, que son bienvenidas. Y derribar mitos, porque tener una buena salud física no significa matarse 5 o 7 días en el gimnasio. A veces salir a caminar, dar una vuelta a la manzana, caminando, conversando con otra persona que tiene que ver todo lo que es social, es una súper buena alternativa. No vale nada en términos económicos y vale mucho en términos de salud física, y contribuye a la salud mental. Bueno, ahí hay un desafío educativo entonces, porque en general se tiende a pensar muchas veces el tema de la salud física, ya sea de un punto de vista médico o de un punto de vista de actividad física, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con hábitos, como dicen. Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora, entender cuáles son las expectativas que los trabajadores y trabajadoras en Chile tienen respecto de qué define un buen lugar para trabajar, ¿no? Una pregunta que las empresas siempre se hacen, ¿no? Y siempre se responden en función de la información que tienen, y aquí queremos contribuir a establecer, digamos, un marco general que permita entender cuáles son las prioridades reales de los trabajadores. En este contexto, lo que nosotros hacemos acá es algo muy simple: preguntarle a los trabajadores y trabajadoras entrevistados, digamos, que declaran su nivel de importancia en una escala de 1 a 5 en cada uno de estos aspectos, y aquí están fundamentalmente expresados los porcentajes de personas que declaran que este aspecto es muy o extremadamente importante, que son las escalas
superiores de importancia dentro de la forma con la cual se le pregunta a los trabajadores y trabajadoras entrevistados. Como ustedes pueden ver, en este gráfico emergen con claridad 5 aspectos que diría yo son los aspectos más importantes que los trabajadores declaran para definir lo que es un buen lugar para trabajar. Primero, bueno, nuevamente aparece el concepto de la estabilidad, tener un trabajo estable. En segundo lugar, sueldo y beneficios adecuados, ¿no? Que el trabajo sea compatible con la vida personal, fíjense, en tercer lugar. O sea, estamos hablando de que ese aspecto que muchas veces se ve como un extra, hoy día hay que pensarlo como un elemento bien medular dentro de lo que son las prioridades de los trabajadores. Tener posibilidad de capacitación y desarrollo, ya lo dijimos, el desarrollo, el aprendizaje pasa a ser una expectativa importante desde el punto de vista de lo que esperan los trabajadores para definir un buen lugar para trabajar, y un tema nuevamente relacionado con la dimensión económica, pero desde una perspectiva distinta, diría yo, que tiene que ver con la equidad, ¿no? La equidad entre las ganancias de la empresa y los sueldos de los trabajadores pasa a ser el quinto elemento que definiría lo que los trabajadores describen como un buen lugar para trabajar. Por lo tanto, podríamos hablar de un componente vinculado con la estabilidad, un componente vinculado con la dimensión económica, con el desarrollo y el equilibrio, diría yo, ¿no? El balance entre cómo el trabajo se integra con los distintos aspectos de la vida de las personas, ¿no? Esos son como los ingredientes, podríamos decir, de un buen lugar para trabajar. Bueno, acá está la evolución de estos aspectos en el tiempo, simplemente para mostrar que estas prioridades son bastante estructurales. Hay pequeñas variaciones entre algunos años, pero no son significativas. Aquí se muestra fundamentalmente el lugar que ocupa cada uno de estos atributos en las distintas mediciones, el ranking, por decirlo de alguna manera, en las distintas mediciones, para mostrar cuál es la variación que tienen. Como ustedes pueden ver, las variaciones que existen son bastante bajas, hay alguna que otra variación, pero yo fundamentalmente me quedaría con la idea de que estas prioridades que están manifestando los trabajadores son prioridades bastante estructurales que están presentes hace bastante tiempo, ¿no? Y por lo tanto, si hoy día no estamos logrando niveles de satisfacción suficientes, como lo veíamos anteriormente, es que de alguna u otra manera con las empresas no nos hemos hecho cargo, ¿no? de estas prioridades en forma adecuada. Y comentarte que aparece tener una buena relación con los compañeros de trabajo. Hace un par de años ya salió Ley Cari, y en los resultados de los estudios de Ley Cari hemos visto que la relación con los compañeros de trabajo es una de las cosas primordiales y por las cuales más se hacen denuncias. Entonces vemos que cada vez es más importante para las personas la relación entre pares. Es un buen antecedente para tener en cuenta en las empresas. Sí, y yo diría es la principal fuente de satisfacción y bienestar actual. ¿No? De alguna u otra manera la relación, el ambiente relacional pasa a ser un elemento que de estar presente pasa a generar mucho bienestar, ¿no? Sin embargo, es algo que no buscan los trabajadores. O sea, si uno mira la secuencia, claro, que es interesante, efectivamente los años previos al 2023 estaba en un lugar relativamente estable, digamos, ¿no? Y baja su relación o su importancia relativa, ¿no? Sí. Está en los últimos... Sí. Lo que pasa es que los trabajadores tienden a priorizar, porque esto es un tema de prioridad relativa. Exactamente. No es que esto no es si es importante o no. Perfecto. Esto es la prioridad relativa. Cuando hablamos de las prioridades relativas, ¿qué te dicen los trabajadores y trabajadoras? Estabilidad, remuneraciones, compatibilidad, desarrollo y equidad. Sí, claro. ¿No? Esas son sus prioridades, ¿no? Y después viene todo el resto que ya de alguna u otra manera puede generar un plus. Pero, pirámide de Maslow, digamos, hay que abordar eso, sí, ¿no? Eso es como la base de la pirámide, antes de pensar en los otros aspectos. Bien, bueno, este es un tema bien interesante, que si bien lo habíamos descontinuado dentro del estudio, decidimos este año reincorporarlo, y que tenía que ver con entender cuáles son los atributos valorados de los líderes, de las jefaturas, por parte de los trabajadores y trabajadoras en Chile. Esto obviamente nos da luces respecto de lo que los trabajadores esperan, no de lo que las empresas quieren muchas veces desarrollar, que está bien, pueden haber posturas y pueden haber estrategias en ese sentido. Aquí nuevamente nos conectamos concretamente con lo que
los trabajadores y trabajadoras en Chile esperan respecto de las cualidades que debe tener un buen jefe, como dice la presentación acá. Acá lo que hacemos, el ejercicio es muy simple, le mostramos este listado de características y le pedimos a las personas que elijan un máximo de 3 opciones respecto de lo que define para ellos un buen jefe en términos de cualidades. Como ustedes pueden ver, el orden es bastante claro, emerge ahí una cualidad muy distintiva y que, bueno, uno podría decir una cualidad básica, pero aparentemente todavía ahí hay brechas en ese ámbito en términos de las relaciones con la jefatura, pero respetuoso dignamente pasa a ser el atributo más importante que define a un buen jefe para la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras en Chile. En segundo lugar, que sea honesto y transparente, ¿no? Recién después aparece una cualidad más técnica, con conocimiento, con experiencia, y después aparece una cualidad que también se conecta con la segunda, que es que sea responsable y cumple sus promesas. Es decir, una mezcla de trato digno, de relaciones confiables, ¿no? Y de conocimiento. Son como los ingredientes que definen el liderazgo ideal desde el punto de vista de los trabajadores. Yo encuentro tremendamente interesante, Marce, esta evidencia que vuelve a ser un elemento que habíamos dejado de lado en el estudio, ¿no? Sí, y que tiene que ver finalmente con algo que es tan específico y concreto del trabajo. El trabajo necesita estar organizado y la jefatura, los liderazgos, son un elemento crítico en cualquier tipo de organización. Entrenamos harto a los jefes, entregamos hartas herramientas, las universidades, ¿cierto? El propio ICT, las consultoras, invierten mucho tiempo en capacitar a la jefatura y sin embargo, pareciera que se nos olvida que lo más importante, lo que es más requerido es que finalmente los jefes, los líderes sean íntegros, sean buenas personas, sean respetuosos, sean transparentes, sean honestos. Habilidades, cualidades que de alguna manera definen un liderazgo ético, que me parece que es tremendamente importante y de alto valor y alto impacto hoy día en nuestro país. Me parece muy interesante esto. Contarles a todos que incorporamos esta variable de liderazgo porque en IST hemos venido trabajando hace 15 años en el tema de los líderes. Tenemos programas de liderazgo, líder como coach, liderazgo de distintos tipos. Y conocer lo que dicen los trabajadores, que es lo que tú mencionas, es súper importante porque le podemos aportar a esos líderes por dónde va, claro, por dónde ir, qué necesitan, que a veces son cosas tan simples como una buena conversación, saludarse día a día, preguntarte cómo estás. ¿Qué es lo que dice Jorge? Un líder íntegro, que no sea solamente técnico, sino también el tema relacional esté incorporado. Perdona, y los trabajadores no buscan líderes creativos, divertidos, ¿no? O sea, desafiantes, no, nada de eso que de alguna manera ha puesto cierta línea de desarrollo de la jefatura, no lo ponen en primer lugar. No. O sea, finalmente quieren, ¿cierto?, un jefe que los trate bien, que sea respetuoso, que sea capaz de reconocer la dignidad que tiene el otro. Me parece que es una tremenda noticia esto que ha vuelto a presentarse y que sea una fuente de certeza, te diría yo. Un líder que de alguna manera esto de que sea honesto, cumpla sus promesas, yo creo que de alguna manera también expresa esa búsqueda de certeza en el líder, ¿no? De que de alguna estamos en un mundo tan incierto que está cambiando tanto que, bueno, que haya alguien que de alguna u otra manera yo pueda confiar, ¿no? Claro, pero puedo confiar porque es honesto y transparente, no porque necesariamente tiene una visión, exactamente, no, es desde el punto de vista valórico. Exactamente, exacto. Eso me parece muy interesante. No, totalmente. Bueno, nosotros aquí hicimos un ejercicio de mostrar, digamos, los cambios en la última década en términos de la importancia que tienen estos atributos. No se aprecian grandes cambios si uno hace este ejercicio, mirarlo comparativamente lo que ocurrió el año 2015 respecto a 2025. Hay algunas variaciones en términos del lugar que van ocupando algunas características, pero no aparecen grandes diferencias. Aparecen dos grandes cambios, diría yo. Uno es en esta variable, en este atributo, tiende a subir dos lugares el atributo de cercanía respecto de lo que se observó el año 2015.
Y el otro atributo, cualidad que tiende a subir bastante, aunque en términos generales ocupa el lugar más bajo, pero en términos de la evolución, es el atributo de ser visionario y anticipador. Y esto me parece bastante interesante porque, bueno, en un contexto de cambio, como lo decíamos, de incertidumbre, aparentemente también esta capacidad de poder anticipar también se ve cada vez con mejores ojos, ¿no? Tener un líder que se adelante, ¿no es cierto? Que de alguna u otra manera me permita navegar de mejor manera esta incertidumbre. Yo creo que hay algo de eso, digamos, en esta mayor prioridad que se le da a esa característica. Pero en general vemos variaciones bastante menores en esto, por lo tanto, respecto a las cualidades que debe tener un jefe, también se observa una priorización bastante estructural que ha estado presente su buen tiempo en las expectativas que los trabajadores tienen respecto de su jefatura. Me gustan estos resultados, Patricio. Ver reflejado que como IST vamos por buen camino. Tenemos nuestra campaña Convivir Amablemente, donde uno de los temas es el respeto. Qué bueno. Cómo respetarnos, cómo conversar. Entonces agradecer a todos los que se han sumado a nuestra campaña Convivir Amablemente, que va por el camino de la sostenibilidad, de la cercanía, del respeto, del cuidado y cariño. Qué bueno, sí, justamente se conecta con uno de los aspectos que más resaltan los trabajadores. Bien, veamos entonces ahora los datos. Hemos hablado de qué representa el trabajo, hemos hablado de qué es lo que esperan los trabajadores de sus entornos laborales, hemos hablado ahora último de qué es lo que esperan o valoran de la jefatura. Bueno, hablemos ahora de la satisfacción, ¿no? Perfecto. ¿Cuáles son las evaluaciones que hacen los trabajadores en general respecto a los distintos aspectos que nosotros evaluamos? Simplemente explicar los resultados. Acá le pedimos a las personas en estos distintos atributos, que son los mismos que evaluamos la importancia anteriormente, que evalúen respecto de su situación actual, su nivel de satisfacción, nuevamente una escala 1 a 7, igual que en el colegio, y lo que vemos en las barras celestes son los porcentajes de trabajadores y trabajadoras que declararon nota 6 y 7 para ese aspecto, que son los satisfechos. Y la contracara de eso es el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que declararon notas 4 o menos y que son los porcentajes de insatisfacción. Y a partir de la resta entre los satisfechos y los insatisfechos generamos este indicador que nosotros le llamamos indicador de satisfacción neta laboral. Por eso que aparece ahí ISN laboral, que permite integrar la información de los satisfechos e insatisfechos y por lo tanto hacer una comparación que considere ambos indicadores a la vez. Ese es el ejercicio que se realiza acá, ¿no? Están ordenados justamente estos atributos por ese indicador, por el ISN laboral. Por lo tanto, aquí están los aspectos, hacia la izquierda están los aspectos que tienen una evaluación un poco más positiva, no tanto porque estamos llegando cercano al 50% de satisfacción en el caso de los aspectos más positivos, pero están ordenados de esa manera. Y como ustedes pueden apreciar, aquí aparecen dos elementos que tienden a ser significativamente mejor evaluados, que son la estabilidad del trabajo y la relación con los compañeros, lo que hablábamos recién. O sea, la relación con los compañeros quizás no es tan importante declarativamente para los trabajadores, pero sí cumple un rol importante en términos de ser fuente de bienestar, ¿no? Está dentro de los dos aspectos que son considerados más satisfactorios desde esta mirada. Y desde el punto de vista de los aspectos que generan más insatisfacción, bueno, acá tenemos 4 aspectos: posibilidad de capacitación y desarrollo profesional, que recuérdenlo, es un aspecto importante. Posibilidades para crear e innovar, no era un aspecto tan importante, pero está dentro del aspecto más bajamente evaluado. Sueldo y beneficio económico y equidad entre ganancias de empresa y sueldo, que sí eran aspectos muy importantes. Por lo tanto, podríamos decir que las brechas más importantes tienen que ver con la percepción de desarrollo y la percepción con la dimensión económica de la relación con la empresa, tanto en términos de sueldo como de equidad, ¿no? Son los aspectos que podríamos decir son los más críticos en términos más generales. Ahora, si nosotros hacemos un ejercicio de obtener la satisfacción promedio de todos los atributos evaluados, para poder ver cómo se da esta satisfacción promedio entre los distintos perfiles de los trabajadores, esto es lo que nos encontramos. Vean ustedes que hay una diferencia aquí entre hombres y mujeres, ¿no? Tiende a aparecer un nivel de satisfacción significativamente mayor en el caso de los hombres respecto a las mujeres.
También aparece una brecha bien importante entre los trabajadores más jóvenes. Fíjense que los trabajadores más jóvenes marcan un 28% de satisfacción promedio en todos los atributos evaluados, ¿no? En cambio, las personas de mayor edad, 40-43%. O sea, hay una diferencia bien importante ahí y por lo tanto aparece ahí una alarma. ¿Qué está pasando con los jóvenes en su conexión con el mundo del trabajo y las organizaciones? Y vemos también que a nivel socioeconómico la satisfacción también aparecen algunas diferencias, pero particularmente señalando una condición más precaria del segmento D. Fíjate que en los otros segmentos socioeconómicos, los segmentos medios y segmentos altos, la diferencia es muy marginal. Por lo tanto, aquí fundamentalmente la gran diferencia en contra, negativamente hablando, la marca el segmento D. ¿Sí? ¿Qué pasa con este mismo indicador a nivel de los sectores? El sector terciario, el sector de los servicios, tiende a expresar un nivel de satisfacción mayor respecto a los otros sectores, y las personas que tienen un trabajo con contrato claramente tienen un nivel de satisfacción promedio con todos los atributos evaluados mayor a las personas que trabajan en empresas sin contrato, lo cual muestra también hay una condición de precariedad no solamente formal, sino que también desde el punto de vista de la evidencia que tienen los trabajadores que trabajan para empresas, pero sin una condición de contrato. ¿Y la evolución de este indicador? ¿Cuál ha sido la evolución del indicador de satisfacción promedio con todos los atributos evaluados? Ahí está, 2025, 38%, desde el 2014, que es donde mostramos esta serie de datos, 40%, se ha mantenido relativamente estable, lo que sí han ocurrido algunos fenómenos ahí entre medio. Fíjense que el año 2020, que es el año de la pandemia, se tiende a revalorizar, digamos, las condiciones de trabajo, ahí hay un pic. Baja drásticamente, ¿no? Incluso más bajo de lo que era la prepandemia, y de ahí se mantiene bastante estable y bastante establemente bajo. Estamos hablando del 38%, o sea, 4 de cada 10 trabajadores declara estar satisfecho en base a este indicador que considera todos los atributos evaluados, así que estamos hablando de una condición, bueno, creo yo que es bastante desafiante. El trabajo en todos sentidos, en sus distintas dimensiones, todavía no logra generar niveles de satisfacción que desde mi perspectiva deberían ser más aceptables que lo que estamos logrando hoy día. Ese 38% para mí no sé, es bajo, no sé qué opinan ustedes ahí, pero creo que hay un desafío importante y aparentemente hay un estancamiento que hace que este nivel bajo se mantenga de una manera bastante crónica, así que ahí creo que hay un desafío importante, digamos, por cambiar esta condición. Yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, creo que este es un desafío mayor. Nosotros les pedimos a las personas compromiso, le pedimos de alguna manera sentido en el trabajo, les pedimos que sean parte de un proyecto cada vez más importante, y sin embargo, el dato duro es que no se está logrando. No, claramente no. O no al menos en aquellas condiciones que evalúa, ¿cierto?, este Zoom, pero nos habla de que efectivamente hay un porcentaje muy alto de personas insatisfechas con su trabajo, en un aspecto tan dominante en la vida de las personas, ¿no? Entonces creo que tenemos ahí un desafío mayor como sociedad, no solo desde las organizaciones, porque hay muchos factores posiblemente estructurales, de contexto, claro. De contexto, ¿cierto? Y tal vez este es un buen mensaje a propósito de los tiempos electorales que estamos viviendo. Si uno analiza los distintos programas de gobierno, no hay una perspectiva sobre qué pensar o qué hacer respecto al trabajo. Hay mucho tema de crecimiento económico, empleo, pero parece que eso no basta para que las personas puedan sentirse más felices, más desarrollados, poder lograr efectivamente lo que uno busca, más allá de los aspectos transaccionales, ¿cierto? Aquellos aspectos de desarrollo en el trabajo. Sí, efectivamente, ahí tenemos un desafío. Bueno, aquí solamente para mostrar nomás los focos que las empresas deberían tener, hacemos un ejercicio por cruzar los niveles de importancia que cada uno de los atributos tiene con los niveles de satisfacción, que es justamente la información que acabamos de mostrar para justamente mostrar las mayores brechas, ¿no? Y acá, bueno, lo que se aprecia es un poco lo que vimos anteriormente, ¿no? Los aspectos en los cuales hay mayor brecha tiene que ver fundamentalmente los aspectos económicos, o sea, hay la dimensión económica sigue siendo la gran tensión o la gran brecha que existe desde la perspectiva de los trabajadores en su relación con las empresas, pero también el desarrollo, ¿no?
Recuerden que hay una expectativa importante, sí, ¿no? de desarrollo en los trabajadores, ¿no? Y la compatibilidad del trabajo también aparecen brechas importantes, diría yo, son esos 4 factores más importantes en los cuales las empresas deberían centrarse, pero vemos brechas en todo, ¿no? Sí. En todos los aspectos, así que los aspectos donde hay menos brecha, hay una brecha de 10 puntos entre lo que declara importante y los niveles de satisfacción. Nuevamente, la relación con los compañeros de trabajo, ¿no? Pasa a ser como el aspecto, la fuente de mayor bienestar que logran las personas. Siempre el juicio que no lo considera lo más importante, pero sí se transforma, quizás porque no se logra todo lo anterior, un mecanismo también puede ser, la principal fuente de satisfacción que hoy día las personas logran obtener, ¿no? En sus trabajos cotidianos. Bien, vamos a hablar de un tema que tiene que ver directamente con la misión del IST, con el cuidado y la prevención. Aquí tenemos algunos indicadores que nos permiten fundamentalmente evaluar aspectos relacionados vinculados con la calidad de las relaciones del trabajo y qué es lo que las empresas están haciendo por fortalecerlas. Acá hay un indicador que es bien importante. ¿Cómo calificarías tu lugar actual de trabajo en cuanto a tener condiciones que promuevan la integridad física y psicológica, el respeto mutuo y las relaciones saludables y de buen trato entre las personas? Digo la pregunta porque es importante entenderla, que tiene que ver con todos esos aspectos que fundamentalmente hablan de la calidad de las relaciones dentro de los entornos laborales. 53% de las personas declara que su entorno laboral de alguna u otra manera cumple con esta condición de relaciones de calidad. Nuevamente la mitad, ¿sí? 38% regular, y un 9% declara derechamente que su entorno laboral es derechamente malo o muy malo en este sentido. Estas cifras no han cambiado significativamente respecto del año pasado. Yo creo que nos encontramos con los mismos niveles de desafíos. Estamos hablando que cerca de la mitad nomás de los trabajadores podría declarar que sus entornos son saludables en términos de la calidad de las relaciones que existen. También me parece un indicador que bajo. Creo que hay ahí también un desafío. Solamente la mitad de los trabajadores está accediendo a ese beneficio esencial que debería tener uno de que, digamos, en el contexto laboral en el cual uno se desempeña, las relaciones sean saludables. No sé. Y en eso, Patricio, podemos seguir trabajando, porque si tomamos la gente que considera que es bueno o bastante y además la regular, tenemos una masa crítica mucho más importante. Y hablábamos el año pasado que el trabajo hace bien, y en la medida que las organizaciones se den cuenta de esto, podemos seguir gestionando para que el trabajo haga bien. Saber que las personas y las relaciones en el trabajo son importantes es un indicador. Sí. Y yo creo que hoy día, bueno, no son muchos los espacios de congregación social en nuestro país. Las empresas pasan a ser, diría yo, para las personas que trabajan, el gran espacio en el cual uno se congrega con otros. Por lo tanto, es súper importante, creo yo, custodiar la calidad de las relaciones en esos espacios. Y ahí pasó algo. ¿Te acuerdas que durante la pandemia todos a teletrabajo y paulatinamente hemos vuelto a la presencialidad? Claro. De hecho, menos de un cuarto de las empresas tienen en este minuto trabajo remoto. El relacionarse día a día, el que te miren a los ojos y te pregunten cómo estás, el café del pasillo, muchas veces conversábamos, o resolver dudas en la presencialidad ha sido un factor importante para esta calidad y buenas relaciones en el trabajo. Sí, y además que esto se vincula con la seguridad psicológica. Exacto. Creo yo. Sí. O sea, si queremos, como decía Jorge, si queremos innovar, queremos comprometer a las personas, queremos que participen más, queremos que se empoderen más, obviamente las condiciones de seguridad psicológica están muy ancladas en la calidad de las relaciones. Completamente de acuerdo, y es algo que estamos trabajando. Jorge, cuéntanos. Sí, no, en ese sentido, efectivamente, digamos, no, la seguridad psicológica, para que haya seguridad en el trabajo, tiene que ofrecernos, primero que todo, ¿cierto?, el sentirnos parte, ¿no? El sentido de pertenencia que uno tiene en el mundo del trabajo es crítico. Una vez que ya me siento parte, puedo estar aspirando a aprender. Y eso es otro de los componentes. Recién ahí, ¿cierto?, puedo sentir cuál es el nivel de contribución y solo en ese momento, ¿cierto?, estar disponible para poder enfrentar los nuevos retos, los nuevos desafíos que el trabajo me impone.
eso de alguna manera requiere, para enfrentar todo aquello, ¿cierto? Un colchoncito, decimos, ¿sí? Sí. De seguridad Sí, muy importante que se da y se construye con otros. Y en un mundo cada vez más incierto, las redes sociales en el sentido de las otras personas, ¿no? Las relaciones no sociales, digamos, ¿no? claro, Las pasan a interacciones. ser cada vez más importantes. De acuerdo. Entonces, si uno no tiene ese activo social dentro de su organización, claro, de alguna u otra manera pierde capacidad, digamos, de enfrentar de una manera segura, ¿no? y optimista respecto de los desafíos que implica el futuro. Buenísimo. Exactamente. Bien, inversión en hábitos saludables. ¿Cuánto invierte o hace su organización para dar facilidades, condiciones, recursos para que sus trabajadores mantengan hábitos saludables durante su jornada laboral? Poco o nada, 35%, algo 41%, bastante mucho, solamente un 24%. O sea, aquí también hay desafíos importantes. Ahora, yo creo que aquí también emerge un elemento que también hay que considerar, las expectativas. Yo creo que hoy día cada vez más los trabajadores y trabajadoras en Chile tienen expectativas respecto de esto. Por lo tanto, también hay que considerar que quizás ese porcentaje, esa percepción que todavía es baja, tiene que ver también mucho con las importantes expectativas que los trabajadores tienen, que las empresas se involucren activamente en esto. Jorge, y darte un aviso respecto a esto. En IST tenemos disponible para todas nuestras empresas pausa saludable. Lunes, martes, miércoles y jueves, si quieres conectarte a las 3:30 de la tarde, te vas a encontrar por Zoom con una profesor que te va dando tips de cómo tener un mejor espacio para hacer, incluso en tu lugar de trabajo, ejercicio, tener pausas de salud mental en cuanto a respiración y mindfulness. Así que esto se puede ir trabajando. Si bien hay una brecha y hay un desafío, por favor cuenten con eso. En IST estamos trabajando en eso cada día más. Métanse a nuestra página web. No es un aviso, es una invitación. Muy bien. Bueno, otro ámbito que ha emergido con mucha importancia tiene que ver con las acciones que las empresas pueden desarrollar para la prevención de alcohol y drogas. Sabemos que esta es una problemática importante en nuestra sociedad y claramente las empresas también tienen que de alguna u otra manera abordarlos, porque influye de una manera muy importante en el potencial bienestar y la productividad de sus trabajadores. Como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, hay distintas alternativas con las cuales las empresas pueden abordar estas temáticas. Lo que más hacen las empresas en este sentido, desde el punto de vista de los trabajadores, esto no es lo que realmente realiza la empresa, sino que la percepción que tienen los trabajadores de lo que las empresas hacen, pero en general podríamos decir que tienen que ver con acciones más informativas, ¿no? Esa es la lógica que tiene. Obviamente, sin dejar de considerar el porcentaje importante de trabajadores que declara que las empresas no están realizando ninguna de estas acciones, 47%. Por lo tanto, aquí hay un tema, que es un tema más nuevo, entiendo yo, ¿no? Sí. Es un tema más nuevo, más emergente. Aquí también hay un importante desafío en extenderlo más, y también diría yo en incorporar mecanismos más estructurales y no solamente mecanismos informativos, que es aparentemente lo que está predominando en la estrategia de las empresas. Ahí contarte que el decreto 44, que está en vigencia hace un tiempo ya, uno de los temas que se preocupa es de la prevención del alcohol y drogas, además de la calidad de vida y además de el trayecto, que son donde más accidentes tenemos con los trabajadores. Y en el tema de prevención y drogas me gusta mucho que los trabajadores digan la información. Estamos mandatados, tanto como mutualidad como empresas, a hacer campañas, difundir el tema y capacitar en ese sentido. Tenemos disponibles videos, trípticos, afiches y también cursos al respecto. Así que esto podemos mejorarlo, es tarea de todos. Posiblemente el gran desafío aquí es no contar con esta información o con estos cursos, sino que estos lleguen y sean percibidos por los trabajadores, porque creo que aquí la gran brecha que nos muestra estos hallazgos es que los trabajadores mayoritariamente no les ha llegado esa información
o perciben que no hay acciones de prevención de alcohol y drogas. Yo creo que ese es un desafío todavía. Porque están disponibles, están para que las empresas puedan tomarlo. Es un tema nuevo, ¿no? Un tema que creo que aquí hay mucho por crecer todavía. Pero esto da una radiografía, por lo menos desde el punto de vista de la percepción actual y también respecto a las estrategias que están siguiendo las empresas para abordar esta temática. Bien, un tema muy importante tiene que ver con la digitalización del trabajo. Lo sabemos, podríamos decir eso es una macro tendencia que está de alguna u otra manera presente en todo, tanto en el ámbito del consumo, obviamente en el ámbito de la educación, el ámbito del trabajo. Y bueno, el estudio también incorpora información respecto de cuáles son los niveles de digitalización del trabajo, fundamentalmente desde dos perspectivas. Uno, desde la integración del trabajo remoto, que es lo que vamos a ver inmediatamente, y otra desde el punto de vista de la integración de la inteligencia artificial, que es un tema que integramos este año justamente de una manera bastante inédita, para poder entender desde la perspectiva de los trabajadores cuánta integración de estas nuevas modalidades o herramientas de trabajo vinculadas con la tecnología se están incorporando en las organizaciones. ¿Cuál es el porcentaje de trabajadores y trabajadoras que declara haber realizado trabajo remoto en distintas intensidades en los últimos 3 meses? 28%. Eso es lo que nos entrega este estudio. Cerca de 3 de cada 10 trabajadores ha realizado trabajo remoto. Eso no quiere decir que su trabajo esté definido en modalidad remota. Puede haber sido una forma muy contingente, muy ocasional, pero ha tenido experiencias con esa modalidad de trabajo. ¿Cuál es la evolución que ha tenido esto en el tiempo? Ahí ustedes pueden ver la evolución del porcentaje de trabajadores que dice haber realizado trabajo remoto en los últimos 3 meses, como ustedes ven, desde el 2021, que es desde la fecha en que venimos traqueando esta condición de trabajo, este formato de trabajo, ha tenido una baja progresiva, ¿no? 28% es lo que alcanza este año. En el año 2021 esto llegaba a un 45%, ¿no? Vemos que de alguna otra manera esto ha ido bajando, uno lo aprecia, digamos, las empresas están convocando nuevamente, están estimulando nuevamente el trabajo presencial, así que de alguna otra manera estas tendencias reflejan aquello, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió en el 2021 es el pic, y más o menos nos vamos a mover en ese porcentaje, del orden del 30%, que yo creo que es el porcentaje estructural de trabajo remoto en Chile de aquí para adelante. Tiendo a pensar aquello, espero no equivocar. Y respecto al uso de la inteligencia artificial, que es un tema que integramos de manera inédita en la versión de este estudio, lo que queríamos aquí nuevamente entender obviamente el nivel de uso, pero también entender cuál eran las reacciones subjetivas, las percepciones subjetivas que las personas tenían respecto a la inteligencia artificial en el ámbito del trabajo, porque eso es bien importante señalar, que aquí estamos hablando del uso de inteligencia artificial en el trabajo. Prueba de ello que la pregunta es: ¿utiliza actualmente alguna herramienta de inteligencia artificial en su trabajo? 4% dice de los trabajadores y trabajadoras entrevistados dice que no sabe lo que es bajo. ¿Sí? O sea, podríamos decir, hay un conocimiento mayoritario de la existencia de la inteligencia artificial y de su potencial uso en el trabajo. 56% sabe lo que es, pero no lo utiliza. 26% declara utilizarla, pero de manera ocasional. 9% declara darle un uso regular. Y un 5% declara utilizarla mucho. Es decir, estamos hablando de un 14% de los trabajadores y trabajadoras en Chile que integran de una manera más fuerte la inteligencia artificial en el trabajo. El resto fundamentalmente tiene un conocimiento o lo usa de una manera más ocasional. Por lo tanto, estamos hablando de un tema en el cual, si bien hay conocimiento, se está integrando todavía desde una perspectiva más emergente. Claramente esto va a ir creciendo en el tiempo, pero hoy día estamos en una situación es que solamente cerca de un 15% de las personas declaran un uso integrado de la inteligencia artificial en el trabajo, las funciones que desempeña. Ahora, esto tiene matices, obviamente, según las características de las personas, ¿no?
Vemos aquí, si nos fijamos en los datos de el nivel de uso, utilidad regular o utiliza mucho, vemos claramente una brecha generacional importante. También aparece algunas brechas a nivel de trabajador hombre y mujer y por nivel socioeconómico, ¿no? Todavía hay una diversidad. Esto es importante, creo yo, porque el uso de este tipo de herramienta puede potencialmente transformarse en un mecanismo en el cual se puedan extremar diferencias que hoy día ya existen, ¿no? Las brechas generacionales se pueden extremar justamente por este factor, las brechas socioeconómicas también, ¿no? Entonces aquí hay un desafío importante por lograr que esta herramienta se integre de una manera lo más democráticamente posible a los distintos tipos de trabajadores, obviamente en función del tipo de trabajo que realicen, ¿no? Bueno, esto es importante acá, las sensaciones. ¿Cuáles son las sensaciones que provoca la inteligencia artificial para los trabajadores y trabajadoras en Chile? Un 28% declara curiosidad como la sensación con la cual más asocia la inteligencia artificial, un 19% indiferencia, 18% entusiasmo, 15% preocupación, desconocimiento, 14%, miedo, fíjate, solamente un 3%. ¿No? Es decir, uno lo que ve acá que en general, desde el punto de vista más emocional, porque la pregunta apunta a aquello, digamos, desde el punto de vista emocional la inteligencia artificial se posiciona positivamente, ¿no? No existe esta presencia de estos mensajes medio distópicos, ¿no? Respecto de la inteligencia artificial todavía. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante, pero por lo menos en la actualidad la visión que se tiene de la inteligencia artificial es bastante amable desde el punto de vista emocional, ¿no? Y yo creo que eso es bueno siempre y cuando eso no se transforme en ingenuidad, digamos. O sea, también hay que entender que es una herramienta, como toda herramienta, que tiene sus beneficios, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Entonces también hay que ayudar a concientizar estos dos aspectos para que efectivamente los trabajadores y trabajadoras lo puedan integrar adecuadamente. Pero así a buenas y a primera hay una sensación positiva respecto a lo que representa la inteligencia artificial para los trabajadores. Qué interesante, tú nos contabas que esto es inédito, no sé si no hay o hay muy pocos estudios al respecto y más encima saber lo que piensan los trabajadores. Sí. Eso yo creo que es una información, una data que se puede gestionar, que podemos hacer cosas. Hemos hablado harto de inteligencia artificial, cuando llega esto la gente se asusta, claro. Igual que cuando llega el tema de la ICARIN ya no nos vamos a poder relacionar, el tema del decreto 44, ¿qué vamos a tener que hacer? Cuando llega la inteligencia artificial en principio la gente se asusta y poco a poco vamos viendo que se va perdiendo el miedo, solo un 3%. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Jorge, desde el punto de vista de la universidad y lo que se ha hecho laboralmente con esto? O sea, yo creo que este es un dato súper interesante, pero es una realidad que llegó para quedarse. O sea, hoy día crecientemente, es cierto que aquí hay diferencias bien significativas entre niveles socioeconómicos o tipos de empresas, industrias que usan o no usan la inteligencia artificial. Pero en los hechos, esto es una condición nueva que va a impactar el modo en cómo trabajamos. Y yo creo que eso es un dato interesante si uno mira cómo se han ido instalando el uso, sobre todo en la población intermedia, entre aquellos que tienen entre 30 y 45, 35 y 45 años. Sí. Es muy interesante, porque son los que más lo usan. No necesariamente los más jóvenes, no. y claramente esa generación dorada que mencionábamos al inicio de esta conversación son los que menos la usan. Entonces tenemos desafíos bien importantes para que esto sea efectivamente una herramienta que ayude a mejorar las condiciones de trabajo y la productividad y no genere más brechas de las que algunas hemos estado viendo en algunos de los datos que nos ha mostrado, ¿cierto?, este estudio. Sí, porque lo interesante de esto es que es en el ámbito del trabajo la inteligencia artificial, que es un tema súper específico, porque conversábamos anteriormente que la inteligencia artificial en el tema del día a día la gente la está usando. Tú nos contabas algunos datos indicadores de cómo la gente conversaba con ChatGPT, O sea, la investigación efectivamente muestra que hoy día hay algunos usos de la inteligencia artificial que están reemplazando o que están buscando satisfacer algunas necesidades muy sentidas en la población, como es el sentimiento de soledad, el aislamiento,
Y ahí está teniendo un rol muy, muy determinante. Sin embargo, la importancia tiene que ver, o el desafío es cómo esto se incorpora en el mundo del trabajo. Exacto. Y cómo de alguna manera, ¿cierto? Aquellas ocupaciones que se ven más amenazadas, o esos puestos de trabajo que en principio se plantearon iban a ser reemplazables, la verdad es que se generan otro tipo de puestos de trabajo en los cuales finalmente vamos a poder trabajar con estas herramientas, porque va a ser así el modo en cómo vamos a trabajar en el futuro. Qué interesante, ¿eh? Sí, yo diría fundamentalmente hoy día, aparentemente, según los resultados de estudio, el vínculo con la inteligencia artificial todavía es exploratorio, pero la predisposición es positiva. Claro. ¿No? Así que vamos por buen camino. Sí, creemos que esto efectivamente va a contribuir positivamente a las organizaciones, pero creo que también es importante que los trabajadores tomen conciencia de los riesgos que esto puede tener, ¿no? Porque eso obviamente también tiene que ser incorporado en la forma en que usan esta herramienta. Bueno, acá hay un apartado del estudio donde abordamos algunas temáticas respecto a la visión que los trabajadores tienen respecto de algunas condiciones de sus trabajos que de alguna u otra manera los predispone, ¿no? Para tomar algunas decisiones, ¿no? Respecto de su trabajo. La primera tiene que ver con la percepción de riesgo, de perder el trabajo. Siempre se transforma en un elemento muy importante, ya sea para decidir mantenerse en un lugar, ya sea para decidir empezar a buscar alternativas. Entonces, creemos que es un elemento que es importante traquear. Esta es la evolución que ha tenido esta percepción de riesgo. Nuevamente, se mide en una escala de 1 a 5. Aquí está el porcentaje de personas que declara estar muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación: existen posibilidades de que pronto pierda mi trabajo. Esa es la pregunta que nosotros hacemos. Este año, el porcentaje de trabajadores que declara que percibir que existe posibilidad de perder trabajo, 24%. Fíjense que esto se ha mantenido estable desde que prácticamente lo venimos midiendo. El único cambio se expresó nuevamente en el año 2020, donde eso, bueno, bastante lógico, aumentó un 35%. Bueno, pero aquí estamos hablando de que un cuarto de los trabajadores, cerca de un cuarto de los trabajadores entrevistados, declara tener alguna incertidumbre respecto al perder el trabajo. Creo yo que es una cifra que hay que considerar, sin perjuicio de que podría ser aún mayor, dado el contexto en el que estamos. Yo creo que de alguna u otra manera este indicador de riesgo de perder el trabajo ha sido bastante resiliente a las condiciones que se están viviendo, que sabemos que son condiciones más complicadas desde el punto de vista del mercado laboral. Ahora, percepción de empleabilidad. La pregunta acá que le hacemos a las personas es que declare su nivel de acuerdo a esta afirmación. Si pierdo mi trabajo actual, encontraría fácilmente otro. O sea, de alguna u otra manera tiene que ver con la percepción del mercado laboral y con la autopercepción de que, bueno, mis competencias de alguna u otra manera pueden ser valiosas para ese mercado laboral. ¿Cuál ha sido la evolución de este indicador? Ahí está, desde el año 2017. Fíjense que era bastante alta desde el 2017 al 2019, 50-40%, ¿no? Y llegamos al resultado del 2025, donde solamente un 22% de las personas declara una percepción de empleabilidad positiva. Claramente esto ha tenido una tendencia a la baja en los últimos años, y que de alguna u otra manera expresa la percepción también, creo yo, del mercado laboral, lo complicado que está para encontrar trabajo, sobre todo para ciertos tipos de profesionales. Y de alguna u otra manera genera esta sensación de que, bueno, la facilidad para encontrar otro trabajo en caso de perder el trabajo actual no sería tan fácil, ¿no? Comparativamente con otros años. Minuto político. ¿Cuántas personas están involucrándose en actividades activas, se están involucrando activamente para buscar otro trabajo? La pregunta es: actualmente estoy tomando acciones para buscar y encontrar otro trabajo. Nuevamente, en una escala de 1 a 5 de acuerdo. Aquí están las personas que están de acuerdo o muy de acuerdo con esa afirmación. Aquí está la evolución que hemos tenido en los últimos años en cuanto a este indicador. El indicador de este año marca un 23% de personas que declaran estar buscando activamente otro trabajo.
muy similar a lo que pasó con el indicador anterior, ha tenido una baja respecto de los años anteriores. ¿Para qué hablar respecto del periodo 2017-2019? Y nuevamente creo yo que aquí también esto está mostrando o expresando un mercado laboral más restrictivo. Ahora, bueno, el cruce que uno podría hacer es que, bueno, lo dijimos anteriormente, los niveles de satisfacción laboral no son buenos en general y aparentemente las personas tampoco están involucradas activamente en la búsqueda de trabajo. Entonces ahí yo creo que ahí es importante considerar que hay una suerte de retención forzada de trabajadores, ¿no? Más dada por lo restrictivo que está el mercado laboral que por lo que se logra generar como espacio satisfactorio de trabajo, ¿no? Entonces ahí, si uno combina esas dos informaciones, puede llegar a ese tipo de conclusión que lamentablemente no es muy positiva. Y por último, este también es un aspecto que incorporamos este año, el transporte en el trabajo. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver fundamentalmente con la hipótesis, y que se comprueba acá, digamos, de que el transporte es muy determinante de las experiencias laborales, ¿no? Uno tiende a pensar, las empresas tienden a pensar que las experiencias laborales empiezan cuando uno ingresa a la oficina y se va a la oficina. Bueno, hoy día o abre el computador o cierra el computador, digamos, desde el punto de vista del trabajo remoto. Aquí lo que queríamos evaluar era cuál era la situación actual y el impacto que tiene el transporte al trabajo como parte de la experiencia laboral de los trabajadores y trabajadoras. Lo primero que preguntamos son los tiempos de traslado hacia el lugar de trabajo. Ahí están en verde las personas que declaran demorarse menos de 30 minutos, en naranjo las personas que declaran demorarse entre 30 minutos y una hora, y en plomo están las personas que declaran demorarse más de una hora, y ahí hay un porcentaje que trabaja desde casa, que por lo tanto no requiere de desplazamiento, que es un 4%. Bueno, lo primero que uno observa acá que es bastante heterogénea la realidad del desplazamiento hacia el trabajo, ¿no? Bueno, aquellos que vivimos en Santiago tendemos a pensar que esto necesariamente implica un trayecto de una hora o más, ¿no? En el caso de muchas personas, y efectivamente eso es así, pero yo creo que es más representativo de las grandes ciudades. Pero si lo miramos a nivel del país, la realidad es que es bastante heterogénea la realidad de desplazamiento. Ahora, lo que no es tan heterogéneo es el impacto que pueda tener el transporte hacia el lugar del trabajo. Acá le preguntamos a las personas cuánto afecta este tiempo de traslado en su estado de ánimo al llegar al trabajo. Un 43% de las personas declara que afecta negativamente, un 43% declara que no afecta y solamente un 14% declara que afecta positivamente. O sea, estamos hablando que en general tiende a tener un impacto más bien negativo o neutro en las personas en la experiencia de transporte hacia el lugar. Ahora, si nosotros hacemos el ejercicio de cruzar los tiempos que se demoran las personas y el impacto que tiene según los tiempos de traslado, y fijémonos solamente en el impacto negativo que está expresado en la barra naranja, aquí están las personas que declaran menos de 30 minutos, el impacto negativo es de un 12%. Entre 30 y una hora, el impacto, fíjense, ya sube significativamente. Es decir, podríamos decir que el 30 minutos es como el estándar, ¿no? Hasta ahí no hay un impacto negativo significativo. 48%, más de una hora, 69%, ¿no? Entonces, sin perjuicio que la realidad del transporte al trabajo, los traslados, los tiempos de traslados al trabajo son heterogéneos, el impacto que tiene según la duración es bastante importante, bastante significativa, y por lo tanto pasa a ser un elemento que las empresas tienen que empezar a considerar si están hablando de experiencia de empleado, clima, ¿no? Ambiente laboral. Esto es parte de la experiencia laboral. Te invito a tomar asiento. Vamos a ir cerrando todos juntos estas reflexiones y estas cifras que nos dan una mirada de lo que tenemos como desafío. La información nos lleva a estos datos a tomar prioridades, a ver cómo la digitalización nos lleva por nuevos caminos, el tema del liderazgo que hablábamos, cómo prima el tema de la calidad de vida en las personas y va teniendo más información. Y por supuesto yo me quedo con el dato de
que en IST vamos por el buen camino, vamos haciendo las cosas bien en términos de liderazgo, en términos de distintas cosas. Jorge, ¿cómo te gustaría cerrar? ¿Qué reflexión final harías para nuestra gente que nos está escuchando y que está muy interesada en estos datos que salieron recién? Bueno, yo creo que hemos tenido una contundencia de información que hay que masticarla, digo yo, hay que procesarla. Pero si yo pudiera hacer, no sé si un resumen, pero tomé algunas notas aquí que de alguna manera constituyen con aquello que me quedo, ¿sí? Me quedo con este suma al trabajo, que en general las personas tenemos altas expectativas respecto de nuestro trabajo, pero tenemos baja satisfacción. Pese a esta distancia, me importa y mucho el trabajo. Me importa porque me da lo que necesito posiblemente, digamos, no para poder vivir o parte para poder vivir, pero también porque me importan las personas con las que trabajo, me importan mucho los jefes y la manera en cómo estos se comportan respecto de mí. El estilo de liderazgo no es indiferente. Quiero un trabajo que me pague, que me dé estabilidad, pero también que me dé desarrollo personal y profesional, que me permita crecer. Y eso me parece que ha sido muy interesante. Los nuevos desafíos que tenemos en el mundo del trabajo y en el contexto regulatorio, tú hablabas del decreto 44, los desafíos respecto de prevención de alcohol y drogas, de salud organizacional, así como los desafíos que surgen de la digitalización, de los cambios en el mundo del trabajo, incluso del transporte, exige nuevos caminos, nuevas propuestas, fundamentalmente cuando entramos en detalles que aquí no lo hemos podido ver, pero si entramos en los detalles de las diferencias de género, de nivel socioeconómico, de tipo de trabajo, posiblemente vamos a tener una cantidad muy significativa de diferencias en el margen que requieren que los consideremos para poder pensar cómo tener finalmente organizaciones más seguras, más saludables y más sostenibles. Muchas gracias, Jorge. Es verdad, nos quedamos con mucha información disponible tanto para nosotros, pero queremos compartirlo con todas nuestras empresas y con la comunidad y el país en general. Para cerrar, Patricio, harta información, sí, datos, desafíos. ¿Qué más quisieras decir? Yo creo que los cambios que hay que emprender en el ámbito del trabajo creo que son bastante de fondo. Los niveles de satisfacción todavía implican desafíos importantes. Hay muchas expectativas que todavía no se están logrando satisfacer en los trabajadores y trabajadoras en Chile. Por lo tanto, quizás esto, más que mejoras marginales, requieren de alguna u otra manera pensar el paradigma del trabajo, ¿no? Lo que se llama el repensar el contrato social, también una forma de expresarlo, pero creo que es el paradigma del trabajo actual lo que está tensionando, lo que está entrando en tensión con las nuevas expectativas que tienen los trabajadores. Así que, y en eso creo yo es muy importante escuchar, ¿no? Escuchar, recoger la opinión de los trabajadores, particularmente de los trabajadores más jóvenes, no porque haya que priorizarlos, sino que yo creo que son siempre un elemento interesante para poder entender los cambios, ¿no? Y desde esa perspectiva siempre hago la invitación a las empresas: escuchen a los trabajadores jóvenes particularmente, aunque digan cosas que de repente uno no entienda bien o enjuicie muchas veces. Entendamos que ahí está el ADN del cambio, que no son menores aparentemente, particularmente si nos relacionamos con el mundo del trabajo. Muchas gracias. Bueno, gracias a todas y todos. Tuvimos esta conversación interesante. El estudio de Suma al Trabajo 2025 junto a Patricio Polizzi, director general de Visión Humana, con quienes venimos trabajando ya hace 3 años, y Jorge Sangüesa, que ya es de la casa, es el vicerrector de vinculación con el medio. Todo esto que conversamos estará disponible en nuestra web, pero también los invitamos a contactarnos. Tenemos más información, queremos seguir trabajando con ustedes, queremos hacer que nuestras empresas sean siempre más seguras, saludables y sostenibles. Gracias a todos. Todos juntos cuidándonos. IST, tu mutualidad.